Hola y bienvenidos a Los Champis son la clave, el podcast en el que escucharás las mejores noticias de tecnología. Soy Íñigo Corobeto, empezamos. Y bienvenidos una semana más, episodio número 35 de Los Champis. Y pues hoy, antes de que me deis palos por no cumplir mi palabra y por decir que iba a hacer un especial con el evento de Apple que no he podido grabar, pues al final de este episodio voy a poner un poco pues lo que había preparado para ese supuesto capítulo que no llegó, y lo tendréis al final de este capítulo, que va a intentar hacerlo la parte de noticias un poquito más corta. He recortado muchas noticias que iba a comentar hoy, pues para tener tiempo para la segunda parte y que no sea un episodio muy largo y se mantenga dentro de esos 30 minutillos que estoy intentando que duren los capítulos, ¿no? O los episodios del podcast. Así que pues eso, lo dicho, que al final habrá una pequeña sinopsis, un pequeño resumen de lo que nos dejó la WWDC de Apple, y antes pues las noticias. Así que sin más esperas, vamos allá. Y como no, para empezar, como todas las semanas, empezamos con empresas a las que hackean, ¿no? Esta semana ha habido 3 casos que voy a destacar, porque ha habido alguno más, pero estos 3 los que me han parecido más fuertes, ¿no? En España ha habido 2 ataques de ransomware bastante gordos. El primero a Global Caja, que es la empresa que lleva, una empresa del banco que está detrás de Caja Rural o de Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Burgos, ¿no? Pues tiene bastantes clientes, creo que son unos 450.000 clientes o algo así, aproximadamente, ¿no? Que me ha parecido leer antes. Y pues nada, pues el grupo Play, como la PlayStation, ¿no? El grupo Play les ha debido colar un ransomware dentro de sus sistemas y han accedido a datos confidenciales. En la dark web se puede ver que ellos mismos se asignan, ¿no? Como los perpetradores de este ataque, pero la realidad es que Caja Rural y todo el grupo del Banco Global Caja ha seguido funcionando sin problema. Los sistemas informáticos han estado funcionando, las aplicaciones han funcionado, no han dejado de hacer transferencias y el banco ha seguido con normalidad, sus cajeros han funcionado, pero sí que debe ser que internamente algunas zonas de sus redes han sido comprometidas y algo les han debido de coger. Todavía no ha trascendido qué, pero ahí tenemos esa situación. Y por otro lado, otro caso de una empresa que, bueno, este no es una empresa, sino es un ayuntamiento, el ayuntamiento de Cangas, en Pontevedra. Pues llevan, creo que eran hasta el día 8 pasado, 2 semanas que no podían trabajar en los sistemas informáticos del ayuntamiento, porque especialmente tesorería, contabilidad y había otro departamento que había sido también bastante afectado, pero ahora mismo no lo recuerdo. Así, el tema, las nóminas, no estaban pudiendo pagar las nóminas, que bueno, sí que ha sido un problema, ¿no? Porque a final de mes pues no estaban siendo capaces de ni siquiera lanzar el proceso para calcular y pagar las nóminas. Pero al parecer el pasado día 8, hace 3 días, es decir, este jueves pasado, consiguieron lanzar el proceso de las nóminas y la gente está cobrando su dinero, aunque el ayuntamiento sigue afectado por el ransomware. Y bueno, pues se ha notificado al CNI y a la Guardia Civil, y es un caso pues bastante grave a nivel de lo que les han conseguido bloquear y todo lo que les han conseguido cifrar de servidores y demás. Así que bueno, pues tiene una afección bastante fuerte, y bueno, seguro que esto les sirve a la administración pública para aprender y defenderse mejor en general, ¿no? Porque ya sabemos que los ayuntamientos especialmente están un poquito desactualizados a nivel de lo que es la adopción de la digitalización, digamos. Y ya no hablamos de ciberseguridad. Y el tercer caso que iba a comentar de un ransomware también, por cierto, de esta última semana, es ya internacional. Ha sido en la Universidad de Manchester, que, como decíamos, ha sido atacada por un ransomware, y fuentes de la propia universidad, porque hasta en Twitter lo han admitido, pues confirmaron el ataque y la exfiltración de datos, tanto de alumnos como de personal de la universidad. Una vez más, es un caso grave, que les han bloqueado algunas partes de sus sistemas informáticos, y además ya han confirmado que ha habido una exfiltración, es decir, se ha sacado información de dentro de los servidores de la Universidad de Manchester, y todos esos datos pues no sabemos cuándo, pero acabarán estando disponibles. Sí he leído específicamente sobre este ataque, porque a priori me parecía un poco extraño una universidad como objetivo de un ransomware, porque no parecía tampoco algo
a priori muy interesante, ¿no? Pero sí que les decía que había leído por internet y que al final atacan a universidades porque tienen datos de mucha gente, de alumnos y de antiguos alumnos, que al final la Universidad de Manchester pues actualmente tiene 40.000 alumnos a día de hoy inscritos y tendrán datos guardados de miles y miles de personas. Entonces toda esa información personal que tienen ahí metida pues sirve en la dark web y a los intereses de los malos, ¿no? Como siempre os suelo nombrar a los que tienen malas intenciones con esos datos, pues claro, les pueden venir muy bien para confirmar más perfiles, más información de gente a la que atacar de una manera o de otra, o que en el futuro podrían atacar de una forma u otra, pues haciéndose pasar o simulando. Así que, pues nada, los malos tienen más información para ir a por otras personas, y si eres alumno o has sido alumno de la Universidad de Manchester, recapitula a ver qué cosas puede haber allí que te puedan afectar, como pueden ser pues las contraseñas que pudiste poner en su día en tu usuario de la universidad, o cuentas de correo electrónico, direcciones que se han podido ver afectadas, o incluso datos de pago, entiendo, ¿no? Porque la universidad entiendo que girará recibos y no sé si esa información también ha sido expuesta dentro de este ransomware y de esta exfiltración de datos. Y luego un cuarto caso que no es empresas a las que hackean, o bueno, igual sí, porque podría considerarse un hackeo, pero me ha parecido muy muy destacado este caso, y es que esta semana pasada varias televisiones rusas y alguna radio, creo también, se vieron afectadas y sus señales se vieron secuestradas, ¿no? Su emisión fue secuestrada con un vídeo o un audio, en el caso de las radios, ¿no?, de Putin invitando a la evacuación de ciudades rusas por la presencia de soldados ucranianos atacando esas ciudades, ¿no? Y aunque en este caso era un deepfake bastante bueno, porque los vídeos que se pueden ver, yo creo que en Twitter y en alguna otra página se pueden encontrar, el deepfake de Putin, pues es creíble a simple vista. Seguramente una visión experta sería capaz de darse cuenta, pero quizá con los nervios de tu país en guerra contra otro país, y que tú vivas, porque estos secuestros de las emisiones de las señales de esas televisiones y radios se hizo en ciudades cercanas a Ucrania, por lo tanto podría hacerse más creíble, ¿no?, que hubiera presencia de soldados ucranianos que estuvieran atacando esa zona, o lo que fuera, ¿no? Así que, aunque no consiguieron generar esa, aparentemente, porque ya sabemos que de Rusia nos llega la información que nos llega, aparentemente el efecto no fue masivo y la gente no salió corriendo de sus casas, pero durante 37 minutos esas señales estuvieron secuestradas por los atacantes y consiguieron meter esas imágenes, ese deepfake de Putin hablando con un discurso de, pues como decíamos, ¿no?, de invitar a la evacuación, a la huida de sus ciudades. Así que, bueno, me ha parecido suficientemente curioso como para ponerlo aquí, como para ponerlo como unas noticias destacadas de esta semana, y muy interesante o muy preocupante, no sé cuánto más de cada lado, tener la capacidad de hacer esto ya, ¿no? Con un poquito de trabajo, con un archivo de imágenes grande como el que puede tener Putin a nivel de discursos, de tener su voz. Está claro que ya se puede conseguir pues mucho audio que no has dicho y mucha imagen que no has hecho para mostrarlo donde queramos. Así que, como siempre os digo, mucho ojo con lo que vemos y dudar de casi todo lo que llegue por internet, porque podría ser falso o equivocado. Y cambiando de tema, pasamos esta semana a un tema que suelo tocar muchas veces, que es el tema del desarrollo, de desarrollar aplicaciones y de la programación en general, ¿no? Y quería tocar dos noticias. Bueno, pues la primera muy pequeñita, que al final es simplemente que este septiembre tenemos una nueva versión de Java 21. Y lo comento lo de Java 21 porque pues será la primera LTS, Long Time Support, desde Java 17, que fue en 2021, ¿no? O sea que ya han pasado pues los 2 añitos pertinentes, y eso significa pues que tendrá el mantenimiento extendido, ¿no?, hasta 2031, hasta septiembre de 2031. Y eso, pues comentarlo, que al final pues las versiones de largo recorrido, ¿no?, de Java, pues que sabéis que son cada 2 años, que luego hay otras 3 intermedias que no tienen esa característica, y por eso, pues bueno, quería destacar el hecho de que teníamos una nueva versión, ¿no? Hay 16 features nuevas que no voy a comentar todas aquí porque estaríamos un buen rato, pero solo por comentarlo y por decirlo que existe y va a ser así, ¿no? Y aproximadamente en septiembre, bueno, sin el aproximadamente, en septiembre saldrá la versión.
Y otro tema también que tiene que ver con el hecho de codificar, que es más la noticia que quería comentar, y cómo no, tiene que ver también con inteligencia artificial, ¿no? Ya hemos visto que tenemos herramientas como Copilot o como Code Whisperer que nos permiten generar código a base de pequeñas indicaciones, ¿no? Que tú le dices, pues hazme una función que calcule cómo válido, si es un correo electrónico válido. Y pues él te hace la función que quieras, le puedes pedir que la optimice y puedes buscar pues la mejor implementación posible a través de inteligencia artificial y te ayuda un poquito, ¿no? Pero ya pues empezamos a dar un pasito más allá en el tema de las inteligencias artificiales para el tema de la codificación y de generar código fuente. Y ahora, pues un problema que históricamente hace mucho daño a los desarrollos es lo que llamamos la deuda técnica. Y la deuda técnica no es nada más que el código fuente que hemos escrito en su momento y que tiene pequeños defectos que por la razón que sea se van acumulando. Y todos esos pequeños defectos pueden ser pequeños cambios entre versiones de la versión, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? Sale Java 21. Pues en Java 21 se ha modificado la forma en la que se lee de lo que tienes escrito en disco. Entonces, como se ha hecho esa modificación, hacerlo de la forma antigua es ineficiente y deberías adaptarte a la nueva forma. Esas pequeñas modificaciones son esa deuda técnica. He puesto un ejemplo muy concreto, ya lo sé, pero es solamente un ejemplo, porque también pueden ser errores de la programación directamente lo que pueda generar esta deuda técnica, ¿no? Pero bueno, sin entrar en tanto detalle, lo que quería decir es que al final tú tienes que corregir ese pequeño defecto y ese trabajo es muy duro por lo general, ¿no? Porque al final, si piensas en grandes desarrollos de software muy grandes, con muchos millones de líneas de código, cómo se degrada ese código, pues evidentemente es cada vez más grande, ¿no? Cuanto más grande es lo que tienes, más rápido se degrada la calidad de ese código. Y a día de hoy, pues la mayoría de los equipos de desarrollo grandes pues tienen gente que pues va solventando esa deuda técnica de una forma o de otra. ¿Y por qué he explicado esto de la deuda técnica? Porque Google pues tiene un aparatito o como vamos a llamar, una inteligencia artificial, como no, que se llama Self-Heal, que al final lo que intenta es corregir esos pequeños defectos, esas pequeñas funcionalidades que nos generan deuda técnica y que estropean el código con el tiempo. De tal forma que de vez en cuando lo pasan contra código fuente y lo sanitiza, ¿no? Lo limpia un poco, lo sanea. Entonces esa limpieza pues genera un código más limpio, pero que debe de probarse. Y entonces aquí viene la segunda parte del problema. Imaginar cuánto código puede arreglar una inteligencia artificial y cuántas miles de líneas de código puede escribir una inteligencia artificial en muy poco tiempo. Es decir, es mucho más rápida que cualquier persona a una distancia sideral. Y el problema es que resolverán lo que se les ha pedido que resuelvan, pero no tiene por qué ser lo que hay que hacer. Así que, aunque disminuiría el trabajo en la parte de la deuda técnica, de lo que quieres arreglar, dispararía el trabajo en la parte de QA, ¿no? De aseguramiento de la calidad, porque habría que probar muchas más cantidades de código de las que podría generar un desarrollador normal. Así que se genera esa dicotomía, ¿no? Ese arreglar un problema para generar otro, y además con el hecho de que al ser una inteligencia artificial no hay nadie detrás validando que lo que está haciendo está bien o sigue funcionando como estaba funcionando hasta entonces. Así que ahí hay pues otro trabajo que realizar, que debe ser atendido pues por otra inteligencia artificial o por otras personas o por otros automatismos diferentes, que no todo tienen que ser inteligencias artificiales. Y además, este mismo Self-Heal hace una segunda función. Estoy siendo un poquito friki esta parte, ya lo siento para los que no seáis muy del mundo del desarrollo de software, pero bueno, seguro que también sacáis interesantes conclusiones de esto. También hay casos, lo normal cuando estamos programando suele ser tener una especie de pasos, ¿no? Un sistema de pasos automático que lo que hace es ir pasando por el paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y el paso 1 suele ser la construcción del código. La mayoría de los códigos fuentes son texto que se compila y al compilarlo genera un binario que se ejecuta, ¿no? Simplificando mucho el proceso, que si no venís los que más sabéis de desarrollo y me decís, vaya paleto, creo que ha dicho, pero bueno, me entendéis que al final tenéis un origen que es el texto que has escrito, que al final es del código, y ese código se compila y se genera algo que puede ejecutar una máquina. Vale,
Cuando en ese paso pueden ocurrir errores, es decir, cuando se quiere convertir el texto en el código fuente, que está en modo texto, se quiere convertir en lo que la máquina entiende para ejecutar, ese proceso que se llama construcción falla. A veces, en algunos casos, en ese proceso se puede fallar. Vale, si falla ese proceso, hay esta misma herramienta de Self-Heal lo que hace es mirar por qué ha fallado. Comprueba por qué ha fallado y si lo puede corregir, lo corrige y vuelve a lanzar el paso de construcción para ver si ese paso se puede conseguir avanzar sin necesidad de una intervención de nadie. Y de esa forma, pues, arregla el código, lanza la tarea, se compila y todos felices. Sigue para adelante sin la intervención de nadie y arreglando el problema que había, que podía ser algo pues tan tonto como que pudiera faltar un punto y coma para los de Java, o que algo estuviera mal tabulado en otro lenguaje de programación, o que faltara lo que sea, algo muy básico que puede ocurrir, que a veces pasa, que son errores muy tontos, y la propia inteligencia artificial es capaz de arreglarlo y tirar para adelante. Así que, bueno, pues una herramienta más con inteligencia artificial, en este caso de la mano de Google, que siempre nos presenta cosas chulas, ¿verdad? De vez en cada cierto tiempo vienen por aquí y vemos algo que es realmente interesante. Y nada, pues esto era todo por parte de las noticias de esta semana. Como veis, estoy cumpliendo mi palabra por una vez, no como con el tema del capítulo especial de Apple, pero ahora vamos a la segunda parte, que espero que no dure más de los 15 minutos que tengo de tiempo antes de la media hora de capítulo. Y pues para abrir boca con el repaso al evento de Apple, pues qué menos que comentar la interpretación del metaverso que hace Apple, ¿no? Bueno, ya sabéis, y los que ya me conocéis y los que ya llevéis tiempo por aquí, que no soy nada fan de la interpretación de Meta sobre lo que es el metaverso. Esa visión de que tenemos que ponernos un avatar muy feo con gráficos en 3D de hace 20 años y en el peor de los casos sin piernas, pues Zuckerberg se ha molestado en reaccionar a las Vision Pro, a las gafas de realidad aumentada o de realidad mixta de Apple, ¿no? Diciendo que puede que vayan a ser un gran competidor, pero que su visión es totalmente opuesta a lo que él opina de lo que es el metaverso. Eso es evidente, ¿no? Porque Zuckerberg ve un mundo en el que exactamente ve otro mundo separado en el que él debe poner las reglas y todo tiene que girar alrededor de su interpretación en ese mundo 3D que os decía, con avatares horribles, y ese otro mundo virtual es al que nos quiere llevar Meta, ¿no? O su interpretación es esa, ¿no? Que debemos ir a ese otro mundo donde todo es mejor, donde todo es más fácil, donde todo es más cercano, asequible, fácil de comprar y fácil de ponerte anuncios probablemente. Y Apple, creo que su interpretación es mejorar la experiencia del mundo en el que ya estamos, ¿no? Si también lleváis tiempo conmigo en el podcast, sabéis que yo creo que las Vision Pro deberían acabar entrando en unas gafas normales, en las que usamos para ver en el día a día. Y sabéis que me gustaría que fueran unas gafas incluso graduadas, si fuera necesario en el escenario de esa persona, ¿no? Como podría ser el mío, ¿no? Que tengo mis gafas. Y creo que el primer paso para llegar a eso, a esas gafas en las que tú interactúas con tu mundo alrededor y tienes un upgrade, ¿no? Una mejora de ese mundo a base de lo que te pueden superponer en las gafas, para llegar a ese punto el primer paso, y con la tecnología que tenemos a día de hoy y las capacidades que hay, pues son las Vision Pro. Es el MVP, ¿no? El producto mínimo. No podemos llegar más lejos de lo que ahora mismo que a esto, a ponerte 12 cámaras alrededor para ver lo que tienes delante y lo que tienes detrás, para poder enseñártelo y que no parezca que estés mirando una pantalla, sino que estés viendo el mundo real que está detrás. Y con esa interpretación van ahí. ¿Que esta es la de hoy? Sí. ¿Que dentro de 2 años veremos si serán otras? Seguramente dentro de 2 años no será menos trasto, ¿no? Ahora mismo vamos a tener un trasto en la cara con una batería a mitad de camino, probablemente metida en el bolsillo para que puedan funcionar durante un rato, y que no esperan vender una gran barbaridad de dispositivos de estos. Después de lo que dijeron de que piensan que pueden ser unos 900.000 al año lo que pueden vender, evidentemente son carísimas
no creo que puedas tampoco pensar que vas a vender millones y millones de gafas como puede hacer Meta con las Quest, que vende, pues no sabría decirte los números, pero ha vendido millones de gafas Quest porque valen 400 euros comparado con los 3.500 dólares que van a valer en Estados Unidos, probablemente 4.000 euros que valdrán en Europa. Evidentemente son dos modelos distintos de hacer las cosas y como os decía, a modo de resumen, por una parte está la visión de Meta, en la que te quieren llevar a un mundo virtual, y por otro lado está la visión de Apple, en la que te quieren llevar a tu mundo y darle pues un énfasis o una mejora sobre el mundo que ya estás viendo. Bueno, son dos formas distintas de verlo. Para mí me convence más la visión de Apple, como no, ¿verdad? Soy un fanboy, ¿qué voy a decir yo y qué vais a decir vosotros de mí por la espalda o a la cara? Y saliendo de lo que puede ser, pues, mi interpretación o mi visión de lo que están diciendo unos y otros, yendo a los datos, pues las Vision Pro son unas gafas de realidad mixta, con, como comentábamos, 12 cámaras que nos van a dar la sensación pues de no estar viendo una pantalla, sino de estar viendo lo que está detrás, y en el que el hecho de no tener mandos, aunque sí soportarlos, veremos cómo funciona, ¿no? Porque eso de pellizcar, esos gestos de pellizcar con la mano para acercar cosas y alejarlas, se complementan con la capacidad que van a tener, vamos a decir van a tener, porque a día de hoy pues no sé cómo estará de maduro el sistema, pero dentro de 6 meses lo tendrán que tener del todo hecho, con una capacidad para seguir hacia dónde están mirando tus ojos y poder decidir dónde estás actuando, ¿no? Por ejemplo, en los vídeos de las presentaciones que han hecho se veían 3 aplicaciones corriendo a la vez, y cuando la persona miraba hacia la derecha se activaba eso que tenía a la derecha, esa pantalla que tenía a la derecha, por ejemplo con el correo electrónico, y si pellizcaba con la mano y lo acercaba, pues se acercaba a esa pantalla, o si quería elegir un icono en el menú principal que sale, pues con apretar pues le sirve para saber cuál está mirando y cuál es el que tiene que abrir en ese momento. Bastante espectacular, y veremos cómo funciona, porque todas las demás gafas que hemos visto necesitaban de unos mandos para hacerse completamente funcionales, aunque es verdad que las Quest Pro y otras gafas similares son capaces de detectar tus manos y puedes interactuar con tus manos desnudas sin nada en algunas aplicaciones que tienen montadas. Y para mí lo más importante del futuro de estas Vision Pro, mucho más que cualquier otra interpretación, visión metafísica que puedan tener una y otras empresas, será el interés que despierte entre los desarrolladores de terceros, ¿no? O sea, todos los desarrolladores independientes que haya detrás, cuántos se vean motivados o interesados en hacer aplicaciones, pues porque siempre hemos visto a lo largo del tiempo que las mejores ideas y los mejores productos y las mejores aplicaciones salen de desarrollos independientes ajenos a Apple, que consiguen despuntar de alguna manera para que 2 años después pues Apple les copie o les compre. Y bueno, fuera bromas, es lo que quiero decir, es que al final mucho talento y muchas ideas vienen de ese ecosistema de desarrolladores que hay detrás de iOS o de iPadOS o de todos los ecosistemas de Apple. Alrededor de ellos hay muchísimos desarrolladores que se dedican exclusivamente a hacer productos de aplicaciones y de software de diferente tipo para estos sistemas operativos, y de ellos han salido grandísimas ideas y probablemente las mejores en todo momento, ¿no? Entonces, lo que decía, la capacidad de atraer talento y desarrolladores vinculados a este Vision OS será una de las grandes victorias si se consigue, o de uno de los peores resultados posibles si no se consigue que los desarrolladores se sientan atraídos y tengan ganas de hacer cosas con estas gafas, y capaces, no solamente atraídos y con ganas, sino que la herramienta y el producto sea capaz de hacer lo que a ellos les gustaría hacer, ¿no? Y lo que comentábamos, ¿no? Pues yo creo que esas 900.000 ventas al año, o por lo menos las del primer año, pues no son muchas, pero claro, pues es que es un precio que te puede echar bastante para atrás, ¿no? Y pues nada, aparte de las Vision Pro, estas gafas de realidad mixta, pues ha habido otras 2 noticias que para mí han sido más que destacables dentro de este evento, ¿no? Y es que pues se presentó una herramienta que se llama Game Porting Toolkit, que es capaz de convertir videojuegos basados en DirectX 12 expresamente, ¿no? de Windows, en el Metal de macOS, ¿no? El Metal es pues lo mismo que DirectX, pero para los Mac.
Y de esa manera, con esta herramienta, videojuegos que solo se podían jugar en entornos de Windows, pues son capaces de correr en máquinas de macOS. ¿Qué capacidad para procesar videojuegos tienen? Que ya hemos visto la iniciativa con Hideo Kojima y el Death Stranding que comentamos, que también salió en la WWDC. Comentamos porque lo comenté por Twitter, no porque lo haya comentado aquí en el podcast, pero bueno, ya lo he dicho en el podcast también. Y pues bueno, esta herramienta se ha probado con juegos como Diablo 4, Cyberpunk o Hogwarts Legacy, y pues bueno, la gente es capaz de jugarlos y están ahí poquito a poquito avanzando y son capaces de portar de un sistema Windows a un sistema Mac sin problema. Y bueno, pues es una noticia, ¿no? Al final somos capaces de utilizar toda esa capacidad de procesamiento que tenemos metida en las GPUs y las CPUs de los Apple Silicon, y por primera vez con videojuegos pues potentes, ¿no? Como los que os comentaba. Así que bueno, también ha sido un gran avance o para mí un gran anuncio que ha salido sin hacer demasiado ruido. Yo no he oído a mucha gente comentarlo como uno de los grandes eventos o una de las grandes presentaciones de este evento, pero para mí lo es. Y me ha sorprendido, vamos. Y ya dejando atrás los productos que han presentado, porque aunque pueda ser destacado que el M2 Ultra o el M2 Max tiene 17 veces la potencia anterior, pues eso está muy bien, es muy interesante, pero tampoco me parece súper destacable porque prácticamente todo el mundo sabía que iban a salir, que más o menos esos eran los productos que se esperaban de este evento. Pero sí que ha habido uno de esos productos que salió, que para mí es el Mac Pro, que viene con el M2 Ultra, y que aunque sea una chorrada, porque dices, bueno, pues vale, pues el Mac Pro, que era el grandísimo producto final con el procesador más potente y las máquinas más potentes de Apple, se ha llevado por fin a Apple Silicon, y de esta manera le dicen adiós a Intel. Por primera vez dejaremos de ver procesadores de Intel dentro de máquinas de Apple, y con este paso pues ocurre algo que yo pensaba que no íbamos a ver nunca, porque creía que Intel y las estructuras de x86 iban a ir hasta el fin de los días ligados a los grandes PCs, pero pues sorprendentemente una arquitectura ARM que estaba más orientada a los móviles cuando nació y a pequeños dispositivos, pues se ha comido la tostada en toda una serie de máquinas tan potentes y tan concretas como pueden ser las máquinas de Apple. Todos los ordenadores de Apple están montando a día de hoy procesadores propios de Apple Silicon y ninguno procesadores de Intel. Es decir, es un cambio de arquitectura total y absoluto. Y pues bueno, aunque tiene todo el sentido del mundo y es lógico que lo hayan llevado ahí, porque así, de esa manera, todo su ecosistema de procesadores está bajo su control, como ya estaban los de los iPhone o los de los Apple TV o los de los iPad cuando iban saliendo, pues que los grandes ordenadores, incluso los tan potentes como el Mac Pro, hayan acabado ya en el ecosistema de este tipo de procesadores con la arquitectura de ARM. Pues para mí es toda una sorpresa, porque pensaba que no iba a ocurrir nunca, pero ya ha ocurrido, y en esta WWDC de 2023 se hace este hecho, pues yo diría histórico o relativamente histórico, ¿no? Por el hecho de abandonar la arquitectura x86 por la ARM y decirle adiós a una empresa tan grande como Intel para decir que ya juegan en su propia liga los procesadores de Apple, ¿no? Y nada, esto era lo último que quería comentaros sobre el evento de Apple. No quiero destacar nada más. Sé que ha habido otras cosas que habrán sido también súper destacables o súper importantes para otros, pero para mí esto era lo que más podía destacar y he cumplido. Estoy en 28:40, no he llegado a los 30 minutos. Es un episodio más de los Champis y lo despido como siempre. No te olvides de poner un champi en tu vida.